Gracias a Dios, ¿verdad?, que estamos aquí. Miren, es verdad gracias, que no están todos los hermanos, muchos, como decían hace un momento, se fueron al Congreso, pero lo importante es ser fieles, ¿sí? La palabra de Dios es bien clara cuando dice, busca primero el reino de Dios, ¿sí? Y una de las exhortaciones que la palabra de Dios hace es no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Eso no pasa aquí, dicen, no, por ahí no, pasa en otras iglesias, aquí no pasa. Sino cuanto más que ven ustedes que el día del Señor está más cerca. Entonces no podemos darnos el lujo de darnos vacaciones en ese sentido. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por estar en tu presencia, gracias por tu casa, por tu familia, gracias porque podemos disfrutar de la comunión contigo, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu palabra, Dios, porque eres bueno, Dios, porque tu fidelidad sigue persiguiéndonos aún a pesar de nuestras fallas, aún a pesar de nuestros fracasos, tú sigues siendo fiel. Permite que tu amor quebrante nuestro corazón delante de ti y podamos rendirnos a tus pies, Señor, cada día, reconociendo tu amor que excede todo conocimiento. En esta mañana queremos suplicarte que seas tú y tu Santo Espíritu quien nos hable a nuestro corazón. Señor, que tengas a bien tomar en tus manos la vida de tus siervos, Señor, y que pueda ser hallado digno de estar delante de ti, delante de tu pueblo, y que pueda ser usado como instrumento en tus manos. Seas tú hablándonos, Padre. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos recuerdan la prédica del domingo pasado que predicó el pastor Quique? ¿Se recuerdan de qué habló? Inclusive ahí presentó algunas imágenes en la pantalla. ¿Sí recuerdan? Pero él también habló acerca de dar fruto, ¿se acuerdan? Él habló acerca de dar fruto. Bueno, entonces él mencionó, ¿verdad?, que como cristianos debemos dar fruto. Esta mañana vamos a hablar acerca de que como cristianos debemos ser luz. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Marcos 4, 21 al 25. Y voy a permitir leer en voz alta. Dice de la siguiente manera: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, miren lo que escuchan, porque con la medida con que midan serán medidos, y aún se os añadirá a ustedes lo que oyen, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Muy bien. Y bueno, el título de este pasaje, ¿verdad?, es nada oculto que no haya de ser manifestado. Y el contexto del mismo, ¿verdad?, es el pasaje anterior, que es Marcos 4, del 1 al 20, que no es otra cosa más que la parábola del sembrador. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado? ¿Saben acerca de la parábola del sembrador? ¿Sí? ¿Recuerdan? Dice Jesús, el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron.
Otra parte cayó en terreno pedregoso y como no tenía profundidad brotó, pero al mismo tiempo se secó porque no tenía profundidad. Otra parte cayó entre espinos y al brotar y crecer juntamente con ella también crecieron los espinos y ahogaron la planta. Pero otra parte cayó en buena tierra y esa dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y termina diciendo Jesús, el que tiene oído, escuche lo que acabo de decir. ¿Sí? Y esto lo menciona, ¿verdad? En Mateo 13, del 1 al 23. Y lo vamos a leer. Mateo 13, solamente la parte final. Sí, el versículo 9 dice, el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra es clave. Entonces, esta parábola habla acerca de los diferentes tipos de terrenos y las diferentes formas o maneras de responder al Evangelio y sus resultados. Entonces, este pasaje que tenemos hoy, esta mañana, comienza con una pregunta. ¿Acaso se enciende una luz y se coloca debajo de un almud o debajo de la cama? Aunque más adelante lo vamos a tratar, pero quiero mencionar que el almud es un recipiente o una medida de granos que se usaba anteriormente, ¿verdad? En tiempos antiguos, para poder precisamente, valga la redundancia, ¿verdad?, medir las semillas o los granos. Yo recuerdo hace tiempo, ¿verdad?, mi suegro, que en paz descanse, nos contaba que él vivió mucho tiempo en la sierra del estado de Guerrero y le daban la comisión de llevar el maíz de la sierra a la ciudad de Chilpancingo. Entonces tenía él que cargar las mulas, ¿no?, o las bestias, les dicen por allá, ¿no?, de las cargas de maíz. Pero cuando él llegaba a vender el maíz, dice que él usaba, no sé cuántos han escuchado hablar del famoso cuarterón, ¿sí? A lo mejor los abuelos saben de eso, ¿no?, el cuarterón, ¿verdad? Y dice que él, cuando medía, ¿verdad?, cuando vendía, tomaba valga la redundancia, el cuarterón, ¿verdad?, le llenaba y enrasaba y despachaba. Servía, enrasaba y despachaba. Bueno, ¿por qué hacía esto? Porque él tenía que tener cuidado de que al final le sobrara a él maíz para poder alimentar a los animales que llevaban la carga. Si usted toma el cuarterón, ¿verdad?, o la medida de grano y usted la golpea en el piso, va a bajar el nivel, entonces tendrá que agregarle más. Bueno, ese es un secreto de los comerciantes, ¿no? Por aquí hay algunos. Entonces, ahí estaba la ganancia, hermanos, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿a quién se le ocurre encender una lámpara o una luz y meterla debajo de un almud? Bueno, no tengo aquí imágenes, ¿verdad? A lo mejor si lo pueden buscar por ahí en imágenes, igual nos ponen aquí uno, ¿no?, para que lo vean cómo es un almud. Y por otro lado, dice, ¿acaso se coloca debajo de una cama? Bueno, esas dos imágenes o figuras se puede decir que representan dos aspectos de cómo no se debe esconder la luz, ¿sí? En ese sentido se puede decir que el almud representa el comercio, por así decirlo, ¿no? Y bueno, quizás algunos intenten esconder la luz del Evangelio de su vida atrás de un negocio, ¿verdad? Quizás algunos intenten esconder el Evangelio, ¿no?, en sus vidas detrás de un título, ¿verdad?,
o cualquier otra cosa, ¿sí? Hace mucho tiempo, me recuerdo que uno de mis cuñados, esposa de mi hermana mayor, me hablaba acerca de que por mucho tiempo estuvo trabajando en Nissan Mexicana y que después de varios años supo que uno de sus compañeros era cristiano, ¿no? Entonces no sabía que era cristiano, ¿no? Y bueno, él decía de broma, ¿no? Hay algunos que se parecen a Superman, ¿no? Dice, entre semana son los tímidos Clark Kent, ¿no? Y el domingo son Superman, ¿no? Entonces ocultan, ¿verdad?, su verdadera esencia. Y la cama, hermano, representa la pereza, ¿sí? Algunos por flojera no quieren dar a conocer el evangelio, no comparten de Cristo, ¿no? Y entonces eso da como resultado que muchos no sepan acerca de Jesús. Pero de acuerdo a la Escritura, hermanos, somos llamados a ser luz del mundo. Vamos a ver, punto número 1, la luz y su propósito. Ya leímos Marcos 4:21. Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En otra versión dice, ¿no es para colocarla arriba de una repisa? Ok, ahí está el almud, ya, ¿sí? Esa es la medida que usaba. Entonces imagínense, ¿no? O sea, no es esa la función del almud. Entonces, no, ¿verdad? La luz fue creada para poder iluminar. Imagínense, bueno, yo sé que hoy en día también ya con la modernidad, ¿no? La tecnología, ya tenemos luces a veces en el piso, ¿no? Cuando usted va al cine le ponen ahí luces para que no se tropiece, ¿no? Pero también están esas lámparas para que puedan ver todos, ¿no? Por otro lado, también la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? En otras palabras, la palabra de Dios viene siendo como las luces de quienes tienen automóvil aquí, ¿no? Las altas y las bajas, ¿no? ¿Para qué sirven las altas? Para ver a distancia, ¿no? Lejos. Y las bajas para ver aquí en corto, ¿no? Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara y lumbrera a mi camino, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, hermanos, a ver, les voy a invitar que por favor no se distraigan. A ver aquí, por favor, pongan atención a la palabra, amén. Entonces, vean, cuando Dios creó al mundo, dice que Dios creó la luz. Y dice la Escritura que Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Pero también nosotros, vamos a ver qué dice Juan 12:36. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Entonces, si Dios es luz, nosotros somos ¿qué? Hijos de luz, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que existen también los hijos de las tinieblas, ¿verdad? Y los hijos de luz. Y entonces tenemos que saber exactamente quiénes somos.
Mateo 5, 14 al 16 dice que somos la luz del mundo. Vamos a ver Mateo 5. (14 al 16) dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, otra vez, ¿verdad?, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, cuando tú eres cristiano, la gente se va a dar cuenta. Bueno, eso espero, ¿no? Miren, les voy a contar rápidamente. Esa es una anécdota que he contado en alguna ocasión. Se trata de… ¿Cuántos han oído hablar de Billy Graham? Billy Graham. Bueno, ya, en paz descanse nuestro hermano, ¿no?, siervo de Dios. Dice que en una ocasión hubo un evento internacional de golf donde él fue invitado. Y dice que, bueno, vinieron algunos presidentes de Estados Unidos, ¿no? La crema innata del golf, y él también fue invitado. Entonces dice que le tocó acompañar al que era el número 1 en golf, era campeón, ¿verdad? Y entonces dice que durante el recorrido pues estuvo con él todo el tiempo, y al final dice que el número 1 de golf, campeón, estaba muy enojado, muy molesto. Dice que tomó el bastón, ¿verdad?, y empezó a lanzar pelotas de gol así, pero muy enojado, ¿no? Estaba como… Ajá. Entonces dice que lo abordó un periodista y le dijo: disculpe, ¿qué sucedió? Dice, ¿por qué está usted molesto? Dice, ¿acaso el evangelista trató de convertirlo? Y dijo él, sí. ¿De verdad lo trató de hacer? Y dice él, realmente no. Pero sabes, él nunca intentó evangelizarlo, pero ¿sabes qué? Su presencia lo incomodó. Cuando tú eres cristiano y tú eres luz, de verdad, la gente se va a incomodar con tu presencia. Cuando llevas la presencia del Espíritu Santo, ellos van a saber que tú eres diferente y que tienes algo que te hace distinto, que les incomoda. ¿Sí? Dicen por ahí, a algunos se les remueven los demonios, ¿no? Y es verdad, es más, de hecho, cuando Jesús llegaba a cierto lugar y había personas que estaban endemoniadas, se manifestaban, dice, y se manifestaban los demonios. Y empezaban a decir, Jesús, ¿por qué has venido aquí para molestarnos? Déjanos en paz. Entonces la luz, hermanos, manifiesta la oscuridad también, revela lo que hay en oculto, ¿sí? Bueno, entonces nuestro propósito no es para escondernos, sino para brillar para la gloria de Dios. De acuerdo a Daniel 12:3, dice la Escritura lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, vean, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. ¿Sabes? La Biblia habla de que antes de que Cristo venga, la cosa se va a poner más fea. La cosa se va a poner terrible, ¿sí? Va a venir una oscuridad, y no estoy hablando de que necesariamente que el sol se va a apagar, sino está hablando que en el aspecto espiritual, ¿sí? Dice que la maldad se iba a incrementar cada vez más, cada vez más. Entonces, es ahí donde los cristianos van a brillar, ¿sí? Porque decía alguien, ¿verdad? Cuando más oscura es la noche, es cuando brillan más las estrellas. Entonces, vamos a ver dos casos de alguien que no escondió la luz. El primero, no lo voy a mencionar, pero la cita, pero es Gedeón. ¿Recuerda cuántos escucharon hablar de la historia de Gedeón?
¿sí? ¿Recuerdan cuál fue la estrategia que Dios le dio a Gedeón para poder vencer a los amalecitas? Miren, eran miles, ¿verdad? Cientos de miles los amalecitas. Y Dios los llevó a probar a todos los hombres que había juntado, que también eran bastantes, no tantos como los de Amalec. Y al final Dios lo dejó solamente con 300 hombres. ¿Qué puede hacer? Es como si tomaras un puño de arena separada frente a la playa, ¿no? Era una multitud. Pero ¿cuál fue la estrategia? Ok, Dios le dijo a Gedeón: vas a hacer lo siguiente. Vas a armar a tus hombres, cada uno de ellos, con una espada, con una antorcha y una vasija con la que vas a cubrir la antorcha. Van a rodear el campamento de los amalecitas, y a la orden de Gedeón van a destapar la antorcha, ¿verdad? Quitar la vasija, quebrarla, levantar la antorcha en alto. Perdón, ya me acordé, perdón, ahí me equivoqué. No era espada, era un cuerno de carnero. Y van a gritar todos: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y tocarán el cuerno. Y la experiencia que sucedió fue que era el cambio de guardia, se formaron 3 escuadrones, y cuando sucede esto, los de Amalec se confundieron pensando que eran muchos, y dice que huyeron y se mataron entre ellos, y Dios les dio la victoria. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Sí, y parte de la obediencia era en poder quitar lo que estaba estorbando la luz de la antorcha, ¿sí? Yo no sé cómo lograron hacer eso de que no se apagara pero dicen que solamente eran como unos palos con brea o trementina que lograba que se permaneciera encendida, ¿no? Pero vemos aquí a un hombre que obedeció y quitó lo que estaba estorbando, el manifestar la luz. Y la luz hizo que el enemigo huyera. Amén. Pero hay otro caso de un hombre, el que quiso esconder su identidad y no pudo. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Vamos a ver a Jonás, hermanos, rápidamente. Vean. Jonás 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces, he aquí un hombre que quiso esconder que era hijo de Dios. Dios le dice: ve a Nínive a predicar. Y él no quería ir porque Nínive era enemigo de Israel y había llevado cautivos, había invadido Israel. Entonces, pues él no quería realmente, ¿no? Porque si él iba a predicarles, se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar, ¿no? Y esa es la historia. Pero, hermanos, ¿cuántos somos como Jonás? Que estamos escondidos en el trabajo y no hemos manifestado que somos hijos de luz. ¿Y cuántos creen que Dios tendrá que hacer algo semejante con lo que hizo con Jonás? Que tendrá que sacudirnos. Él va a hacer algo, no sé cómo, no te preocupes, pero Él va a hacer algo para sacudirte, para que puedas manifestar que eres hijo de luz y no hijo de las tinieblas. No te preocupes, de eso se encarga el Señor. Entonces, punto número 2, oír y saber escuchar. Versículos 23 y 24 de Marcos 4. Dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir y aún se les añadirá a ustedes lo que oyen. Me gustaría leer la Nueva Versión Internacional. Escuchen, dice: el que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Vean, no es lo mismo. Escuchen lo que dice la definición de la Real Academia Española. De manera específica define qué significa, cuál es la diferencia entre oír y escuchar. Dice que significa escuchar, prestar atención a lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. ¿Sí se nota la diferencia? Cuando estás en clase y la maestra está dando la clase y que luego dice: maestra, no entendí. ¿Y qué dice la maestra? Presta atención. Solamente podemos estar escuchando los sonidos, pero no estar escuchando. ¿Saben ustedes que Dios nos dio una boca para hablar, 2 ojos para ver y 2 oídos para escuchar? ¿Por qué creen? No es como le decía el lobo a Caperucita, ¿no? Cuando le decía: pero abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes, abuelita? Para verte mejor.
Pero abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes para escucharte mejor? Entonces, tenemos que entender que las parábolas de Jesús tenían esa intención. Porque les preguntaba los discípulos después, ¿qué quieres decir con esta parábola? Dice, a ustedes les es dado el que se les revele los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Por qué? Dice, para que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre encontró en un campo, y volviéndolo a cubrir, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Porque la intención de Dios es de que tú desees, anheles buscar el reino de Dios. O sea, acá en México somos bien dicharacheros, ¿verdad? Y aunque es cierto que la salvación es gratis, sin embargo, dice el dicho mexicano, el que quiere azul celeste, o sea, sí sabemos, ¿verdad? Entonces, sí es gratis, pero te tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Porque si tú no lo quieres, miren, un día vino un joven rico a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué dice la ley? Los mandamientos sabes, ¿no? Y dice el joven, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no darás falso testimonio. Y dijo el joven, todo esto he hecho desde mi juventud. Y Jesús lo amó. Pero entonces le dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Y el joven, como tenía muchas riquezas, dice que se fue muy triste, porque tenía muchas riquezas. Y amó más las riquezas. ¿Sabes qué fue lo que dijo el joven? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Él no se dio cuenta que delante de él estaba la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y delante de él estaba la vida eterna, hermanos. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Deja todo lo que tienes y sígueme. Él es el tesoro escondido, hermanos. El reino de los cielos no es algo material, hermanos. ¿Sabes? Cuando Josué repartió la tierra por heredad a Israel, a las 12 tribus, dijo, solamente a la tribu de Leví, o sea, la tribu sacerdotal, no le repartirás territorio. Dice, porque yo soy tu herencia. Yo soy tu herencia. ¿Qué más, hermanos? Más vale tener un peso en el bolsillo con la presencia de Dios en mi vida que 1,000,000 de pesos sin Dios. Amén. Porque la vida eterna no consiste en comida ni en bebida. No consiste en eso. ¿Cuántos valoramos a la familia, hermanos? Dicen que nadie sabe lo que tiene, ¿verdad? ¿Qué tanto valoramos a nuestra esposa o viceversa? Los hijos, ¿qué tanto valoran a los padres? ¿No? ¿Qué tanto valoramos a la familia? ¿Sabes que
¿Cuál la diferencia entre el cielo del infierno? Será que mientras que en el cielo estará la eterna presencia de Dios, en el infierno estará la eterna ausencia de Dios. ¿Han escuchado ustedes el dicho que dice, por aquí no pasó Dios? Cuando vas a una tierra donde está todo... Fíjense, un día veníamos, de acuerdo que de Oaxaca con los pastores, habíamos ido a Santiago Nuyó y pasamos en un lugar donde había un letrero que decía pueblo olvidado, algo así. Pueblo abandonado. Yo dije, ¿por qué le pusieron así? Y vi a la distancia y sí, efectivamente, así se veía, ¿no? Creo que la mayoría habían emigrado, se habían ido al norte a trabajar y el pueblo quedó abandonado, solo. Hermano, ¿de qué te sirve tener una buena casa, un buen auto, no sé, pero estás peleado con tu esposa, con la familia? ¿De qué te sirve tener, no sé, una buena chequera, una buena cuenta en el banco, si estás vacío por dentro? Sabes, hace poco recuerdo que vi en las redes sociales, ¿no?, el testimonio de una chica que había ido a la terapeuta, ¿no?, porque ella resulta que era muy famosa, era muy popular en redes sociales, tenía muchos seguidores, pero cada vez que ella se desconectaba de las redes, ella se sentía vacía. Y entonces, estando con la terapeuta, le decía, oye, pero si tú eres muy famosa, todo el mundo te ve, ¿no? Eres muy popular, sí, pero ese es mi problema. Entonces dice que de repente le dijo, oiga, dice que se empezó a poner labial, a arreglar. Dice, oiga, ¿me da permiso conectarme aquí? ¿Por qué? Dice, es que es la hora en que debo de subir es el TikTok, ¿no? Y entonces ella quedó sorprendida de que esa chica, a pesar de que era muy famosa y muy popular, estaba vacía de Dios, hermanos. Entonces, hermano, dijo un famoso teólogo, ¿verdad?, que existe un gran vacío en el hombre en forma de Dios, que solamente Dios puede llenar. O sea, y como decía alguien más, ¿no?, porque nos has hecho para ti, oh Dios, y nuestras vidas estarán en desasosiego hasta que hallen descanso en ti. O sea, fuimos diseñados, hermanos, para que nuestra vida esté lleno de la presencia de Dios. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el Señor fue claro y les dijo, el día que ustedes pequen, ese día se van a morir, porque separados de mí nada pueden hacer. Dios es espíritu y necesitamos el Espíritu de Dios que nos dé vida, hermanos. ¿Saben de dónde viene el origen de la palabra entusiasmo? Viene de dos palabras, en teos, en Dios. De ahí viene entusiasmo. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento, cuando todavía no se manifestaba el Espíritu Santo como después del Pentecostés, dice la palabra, dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, ¿no?, y se llenó de fuerza, ¿no?, y acabó con los enemigos, ¿no? Y vino el Espíritu Santo sobre Gedeón, y etcétera, ¿no? Porque necesitamos al Espíritu Santo para poder mantenernos entusiasmados en Dios, en la vida, ¿sí? Nadie más lo va a poder lograr, hermanos, solamente el Espíritu Santo. Bien. Entonces, vayamos al siguiente punto. Oír y saber escuchar. La pregunta es, ¿cómo estamos atendiendo a la palabra de Dios? ¿Solamente estamos oyendo o estamos escuchando?
hemos puesto algunos ejemplos como, ¿cuántos han escuchado o saben la palabra, qué significa la palabra rumiar? ¿Sí? ¿Sabes qué tipo de animales hacen ese tipo de cosas? Hablan de los rumiantes, ¿verdad? ¿Qué sucede? La vaca se come la pastura, la mastica, la envía a uno de sus estómagos, de ahí viene la famosa pancita, ¿verdad? Me parece que tiene 2 compartimientos, no sé si más, o 4. El punto es que la envía a una cámara, ¿verdad?, donde está ahí con los jugos gástricos trabajando, y de repente la regurgita, la devuelve a la boca y la vuelve a masticar otra vez y la vuelve a enviar a otro departamento y sigue trabajando, operando. Una vez decía un predicador, ¿verdad?, como tipo de forma de broma, decía: es que yo no entiendo cómo es tan sencillo eso, que nada más que por fe me pasa esto, ¿no? Hay cosas que no entiendo. Dice: sí, mira, yo tampoco entiendo cómo es que una vaca negra come pasto verde y produce leche blanca. Es un misterio, ¿no? Pero el punto es que como creyentes tenemos que aprender de las vacas. Es más, incluso, ¿sabían ustedes que dentro de la pancita hay una parte que se llama libro? Ay, Dios mío. Los animales nos enseñan, hermanos. Tenemos que aprender a masticar la palabra de Dios y extraerle el jugo, no simplemente tragárnosla. De ahí viene la necesidad, la importancia de poder meditar en la palabra, porque a lo mejor tú tienes un plan de estudio donde dices: no, sí, ya me chuté toda la Biblia en un año, en un plan, a lo mejor en menos, no sé. Pero no se trata simplemente de leer, sino que se trata de meditar en ella, porque es entonces que tú vas a extraerle la sustancia, los nutrientes que te van a ayudar a crecer y desarrollarte en la vida cristiana. O sea, por eso no es tan simple, hermanos, ¿sí? Sí es gratis, pero como dice el apóstol Pablo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo son los bebés cuando están siendo amamantados? Decía alguien: parece que es fácil, ¿no?, quitarle, algunos dicen, es como quitarle un dulce a un bebé. No, debes ver cómo se ponen los bebés, ¿no? Para aquellos que tienen niños pequeños, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hija mayor estaba recién nacida, hicimos un convenio, mi esposa y yo. Ella me dijo: bueno, yo lo tengo, pero tú le vas a dar la leche en la noche, ¿no?, cuando despierte. Y no saben cuánto me costó, hermano. No sé, para aquellos que son padres primerizos, ¿no? Sí saben qué significa eso, ¿no? O los que ya fueron se han de acordar, ¿no? Cada 3 horas tener que levantarte, preparar la mamila, calentar el agua, preparar la fórmula, cuando estabas profundamente dormido, y cada 3 horas, hermanos. No es fácil. Hermano, ¿cuánto anhelamos la palabra de Dios? ¿Cuánto la deseamos? ¿Cuánto la queremos? Porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer de su parte, hermanos. Pero ¿sabes qué? Dios no es ningún mendigo. Él no es ningún pordiosero. Él está ahí. El joven estaba frente a la vida y no la quiso. Y no dijo: hey, regresa aquí, ven, vamos a hacer aquí un arreglo, ¿no? Lo dejó ir. Qué difícil es, que dice, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Quién podrá ser salvo? Dijeron los discípulos. Para los hombres es imposible, pero para Dios no, todo es posible. O sea, ¿son malas las riquezas? No. Lo malo está cuando ellas ocupan el lugar que le debe corresponder a Dios en nuestras vidas. Y no estoy hablando únicamente de riquezas, hermanos, estoy hablando de cualquier otra cosa que pudiera ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Todo aquello que ocupe el lugar que le corresponde a Dios es un ídolo. No sé qué puede ser,
Quizás la esposa, los hijos, el trabajo, el deporte, X, ¿no? No sé. Pero cualquier cosa que le robe a Dios en su lugar es un ídolo. Y sabes, Dios es bien celoso. Dice que Él nos cela con gran celo. Por eso no nos las pone fácil el Señor. Ahora, medidas y recompensas. Entonces decíamos que el almud ya lo quitaron, pero es una forma de medida. Y la pregunta es, ¿cómo medimos nosotros la palabra? Es decir, ¿qué valor le damos a la palabra de Dios? Porque dependiendo del valor que le demos, es como va a ser nuestra vida. Esa es la intención de Jesús cuando dice, miren lo que escuchan. Otra vez les voy a leer la versión de Nueva Internacional. Dice, el que tenga oídos para oír debería escuchar y entender. Luego agregó, presten mucha atención a lo que escuchan. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Amén. Y aún se les dará más. Amén. Si prestas atención. Sabes, hay una diferencia entre tener conocimiento y tener sabiduría. Sabes que muchos jóvenes hoy en día se gradúan de la universidad y muchos se les enseñan, oh, ahora sí vas a conquistar el mundo, ¿no? Y sacan puros 10, ¿no? Pero ¿sabes que eso no es suficiente para que te contraten en una empresa, una compañía? Una cosa es el conocimiento y la otra es qué haces con ese conocimiento que te fue dado. Y ahí es donde entra la sabiduría y también el carácter. Entonces, no es suficiente. ¿Sabes? En tiempos de Jesús habían los famosos escribas y fariseos que eran versados en las Escrituras, se sabían la Biblia de tapa a tapa, pero no reconocieron a Jesús como Mesías, como Salvador. Por eso Jesús dijo, te alabo Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sabes, hay un dicho hay una palabra que se usa para los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad y es la palabra sofomoro. La palabra sofomoro significa sabio tonto. Porque cuando un joven recién ingresa a la universidad y está empezando a aprender, ya se la cree que se la sabe de todas, ¿no? Cuando apenas está tocando, apenas la orilla nada más del conocimiento. Todavía no ha profundizado en ello. Entonces, se trata, hermanos, de conocer a Jesús. Jesús le dijo a los fariseos, estudien, escudriñen las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen ustedes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿pueden ver la diferencia? Ustedes creen que en las Escrituras tienen la vida eterna, pero ellas están dando testimonio acerca de mí. Es decir, se puede decir, hermanos, que las Escrituras son como cuando tú vas manejando en la carretera y encuentras los señalamientos, ¿no? Ahora dele una curva a la derecha, otra a la izquierda, sigas derecho, un tope, etcétera. Pero todo te conduce tantos kilómetros para llegar a la Ciudad de México. Entonces, las Escrituras, hermanos, están apuntando a Jesús. Ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas están hablando acerca de mí. ¿Por qué? Porque en Jesús está la vida eterna. O sea, tenemos que entender que la vida eterna no es un estado.
en que te encuentras, la vida eterna es y será la persona de Jesús. Él es la vida eterna. Cuando tú estás con Jesús y estás en Jesús, tú tienes vida eterna. Por eso dice que si de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer la persona de Jesús no es tener un conocimiento meramente intelectual, es mucho más que eso, es conocerlo en persona. Por eso, hermanos, aunque es sencillo, es gratis, pero lo tienes que desear, lo tienes que querer, lo tienes que anhelar. Lo tienes que buscar. Mira, si tú estuvieras en un desierto en este momento, imagínate en el desierto. Dicen que ustedes piensan que en Arabia Saudita, que en el Sahara es el desierto más caliente de la tierra. No, se sabe que es en México donde se encuentra el lugar más caliente de la tierra, en el estado de Sonora. ¿Qué harías tú si tuvieras muchas riquezas, estás en el desierto, tu avión se cayó, estás ahí con tu maleta llena de dólares, ¿no? Vienes del norte y de repente se cae el avión en pleno desierto y no hay agua? ¿Qué harías? ¿Darías toda tu maleta de dólares por un vasito de agua, sí o no? Entonces sí podemos ver la diferencia, sí podemos entender lo que es Dios y lo que no es. Entonces, ¿cómo estamos midiendo o interpretando la palabra de Dios? ¿Cómo la estamos entendiendo? Sabes, dice el texto que el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, si tú te sumerges en la palabra de Dios y descubres los misterios de Dios, los secretos de Dios, entre más lo busques, más recibirás de Dios. Dios más se va a manifestar a tu vida, vas a conocer más sus misterios, sus secretos. Pero si tú quisieras conocer a Dios, pero no haces ni siquiera el intento para buscarlo, aún lo que tú pensabas saber acerca de Dios, aún eso te será quitado. O sea, ni siquiera te vas a quedar con nada. ¿Tenemos hambre y sed de Dios? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, porque ellos serán saciados. Por otro lado, hermanos, queremos cerrar ya. Dice la Escritura, primera de Juan 1, 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, entonces estamos diciendo que Dios es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, esas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y me gustaría también terminar con Romanos 8:19. Voy a leer del 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay un canto que solicité a cabina que me apoyen. Sabes, dice la escritura que la tierra está gimiendo por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Si nosotros escondemos quiénes somos, las tinieblas invadirán la tierra. Pero si manifestamos la gloria de Dios, la luz brillará en medio de la oscuridad. Vendrán las tinieblas sobre la tierra antes de que Cristo venga. La cosa se va a poner más fea. Vendrán tinieblas y oscuridad. Pero los verdaderos hijos van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a escuchar ese canto, por favor. Les invito a que se pongan de pie y que mediten, por favor, en la letra. ¿Puedes elevar el volumen, por favor, como que se escuche?
Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos pecado, Señor, porque hemos escondido la luz del Evangelio, Señor, por temor, por pereza, Señor. No hemos dado a conocer, Señor, el Evangelio de Cristo a muchas personas que nos rodean. Mientras las tinieblas están avanzando, muchos de nosotros, Señor, hemos estado escondiendo, Señor, la luz. Padre, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque contra ti hemos pecado. No queremos ser como Jonás, Señor, que se fue a dormir, a acostar, Señor, en la cabina, Padre Santo, mientras arriba, afuera estaba la tempestad, la tormenta, Señor. Queremos dar a conocer tu nombre, Señor. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Padre, si es necesario, como a Jonás, incomódanos, Padre. Si es necesario, muévenos, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que la pereza, Señor, o el temor nos amedrenten, Señor, para no dar a conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas como cristianos, como creyentes, Señor. Ayúdanos. Haz lo que tengas que hacer en nosotros, Padre. Solamente, Señor, no apartes tu gracia de nosotros. Muévenos por tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser luz y sal. En el nombre de Jesús. Amén.